Muy buenos días, Panamá. Hoy es jueves 14 de diciembre. Usted nos ve por Next, Canal 21, nos escucha por KW Continente. Bueno, un día en el cual, pues, ¿qué pasó en Colón? En este momento se está investigando 4 camiones incendiados y más adelante, pues, vamos a ver qué avance hay con esto. Sobre todo después de ese capítulo de SWAT que hubo ayer en plena tumba muerto. Una intervención por parte de las fuerzas especiales de la policía. Ojo con lo que dijo el doctor Molto hace un rato. Siguen los casos de dengue aumentando. Así que ojo con los desechos. 1.500 balboas mensuales están pidiendo Suntrax y organizaciones sociales como salario mínimo. Todo en un día en el que pues, la Cámara Baja de Estados Unidos abre la puerta para una posible investigación al presidente Joe Biden de los Estados Unidos. Don José. Buenos días, don Fernando. Buenos días, hoy Buenos es días. Jueves 14 14. de diciembre del 2023. Faltan 10 días para Nochebuena, 11 para Navidad y súmele 7 más 7 más para Año Nuevo. para Año Nuevo. Tenemos que meditar sobre lo que está ocurriendo, no solamente en nuestro país, sino en el mundo. Voy a darle algunas cosas mientras usted saborea un café, nos está escuchando, nos está viendo, o viene en su carro y nos está escuchando. Algunas cosas importantes. Voy a comenzar por los Estados Unidos. Cosas interesantes que están pasando. La Cámara de Representantes de los Estados Unidos, como le informaba Fernando, está en el proceso de llevar a juicio al presidente Biden. Al presidente Biden. Ahora usted debe saber que este es un proceso más de carácter político que de carácter judicial de verdad. En primer lugar, porque para condenar al presidente de los Estados Unidos, usted tiene que tener la mayoría simple de la Cámara, pero una mayoría calificada en el Senado. Entonces, no hay mayoría calificada en el Senado que vaya a condenar a Biden. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Usted recuerda cuando el presidente Trump, cuando él era presidente, en la campaña le hicieron un proceso en la Cámara de Representantes y la Cámara aprobó un juicio? Cuando fue al Senado, no pasó y se acabó. En realidad ese proceso tuvo poca influencia en el proceso electoral. Más peso tuvo la conducta y la forma en cómo el presidente manejó la crisis de la COVID-19, a pesar del gran esfuerzo que hizo el presidente Trump desde el punto de vista de la movilización de su gobierno por la producción de las vacunas, porque vaya que puso empeño en que se produjeran esas vacunas. Y entonces, en vez de utilizar el principal argumento, Trump se pasó muchos meses escondiendo el problema y no dándole importancia. Él mismo quedó infectado. Entonces, quiero que sepa eso. Este es un proceso porque además el 24, Fernando, entra en elecciones en los Estados Unidos. Pero no deja de tener un efecto negativo en la estructura de decisiones de la Casa Blanca. De hecho, los republicanos han puesto muchos obstáculos a la ayuda hacia Israel y hacia Ucrania, porque quieren ellos que haya un compromiso demócrata con respecto a medidas drásticas en la frontera, en la que pasa por el retiro y el envío a sus países, o el uso de terceros países, o la construcción de un conjunto de medidas antilatinoamericanas, antimigratorias, de una nación formada por migrantes. Ese es en el plano político. En el plano económico, muchas cosas están pasando en los Estados Unidos ahora en sentido positivo. La Fed anunció ayer que no habrá aumento de tasas de intereses. Se mantiene el rango entre 5,25 y 5,50% la tasa de la Fed. Pero además, la tasa de referencia de los bonos cayó a casi 4% flat. Lo que es una buena noticia para nosotros, las economías dolarizadas y la que tenemos nuestra deuda en dólares. Pero además de eso, la bolsa de valores de los Estados Unidos tuvo un comportamiento extraordinario. Cuando usted mira, por ejemplo, el Dow Jones, ayer sobrepasó los 37,000 puntos, llegó a 37,090, para un incremento hasta la fecha, o sea, del año 23,
de casi 12%. Y el índice NACSTA, otro de los principales indicadores, subió 40%. Y el índice Standard & Poor's subió casi con un 13%. Esto, unido a una caída del precio del combustible, son buenas noticias. Y a una exorbitante e inexplicable para mí, y creo que usted también, Fernando, incremento de las ansias de consumo en los Estados Unidos. Una cosa asombrosa. Asombrosa. Y que a muchos eruditos de la economía que hemos leído también le llama la atención este fenómeno. Los Estados Unidos en noviembre creó casi 200.000 empleos. Nuevos. En el marco de toda esta situación económica, digamos, de relativa bonanza, de caída de la inflación, del aumento de las bolsas, se desarrolla una campaña que se caracteriza en los Estados Unidos por una división de las fuerzas republicanas en la Cámara, en una división de la temática en Estados Unidos que tiene que ver con el aborto, tiene que ver con el costo de la salud. En algunas de los temas, los demócratas tienen ventaja. En otros estados, el expresidente Trump sigue siendo una figura importante y marcando de primero en las encuestas de los republicanos, y muy competitiva la elección presidencial en estos momentos. Entonces, entonces le explico a usted el proceso de juicio. Lo que intenta es mantener en el término negativo los llamados negocios de la familia Biden. Si usted entiende perfectamente bien, se dará cuenta que por la vía jurídica no va a pasar absolutamente nada, porque no tienen los votos para pasar un juicio al presidente de la República de los Estados Unidos. Eso está pasando en los Estados Unidos. Pero hoy también, jueves, se da la reunión entre el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y el presidente de Guyana, Irfan Ali. La reunión se va a dar en San Vicente y Granadina, para que usted lo tenga de referencia nada más. A San Vicente, PDVSA de Venezuela le canceló la deuda que tenían de petróleo. Allá no funciona la Contraloría. Wow. Esto es una decisión política y bueno, no, tú no tienes que pagar. Esto es como si fuera una hacienda del señor Maduro. Pero la reunión fue, aunque Maduro dice, nuestra reformación dura, fuerte, en realidad el impulsor de la reunión es Lula da Silva, y tiene razones históricas para hacerlo. También la ONU y la Corte Internacional de Justicia, la CIJ, a la cual está reservada la decisión de este caso, está observando esto con atención. Los países de la región están preocupados por el tono altisonante y amenazante del señor Maduro. Pero se va a encontrar con un presidente que ya declaró ante las cadenas de la BBC de Estados Unidos y Francia que él no va a discutir con el señor Maduro nada que tenga que ver con el diferendo, porque eso se va a discutir en la Corte Internacional de Justicia. ¿Dónde está? Y donde Maduro en el referéndum dice que eso no va. Entonces uno se pregunta, de esta reunión que termina hoy, ¿con qué caras aparecerá Maduro en Venezuela? ¿Qué va a obtener Maduro de esa reunión? Para mí no va a obtener absolutamente nada que no sea la posición firme de Guyana. Yo no digo que Maduro no esté haciendo el juicio de esto. ¿Y por qué Brasil está interesado en esto? ¿Y por qué? ¿Qué es la causa histórica? Recuerde que la frontera de Guyana con Brasil, eso se resolvió a través de un laudo arbitral también. En esta ocasión, el laudo arbitral de 1904 con Italia. Entonces, el que menos tiene interés de levantar esta discusión es Brasil. Entonces, ¿por qué Maduro hace esto? ¿Qué explica políticamente esto? Bueno, esto lo explica sencillamente
el 22 de octubre. Fíjese que mientras él ha arrancado esta campaña, que solo se la cree él y su gente, de un nacionalismo entre comillas, que propio Chávez le dijo quédense con su Guyana. Recuerde que Chávez era el verdadero amigo de Fidel Castro, y el que financió a Cuba en los momentos más difíciles fue Chávez. Maduro era un pelafután de esos grupos que está ahí. Es más, cuando Chávez decidió por Maduro, mucha gente de la estructura del chavismo estuvo en contra porque no lo consideraba a él, a Maduro. Y todavía no lo es. Entonces Maduro está montado en una estructura dictatorial. Y usted ve su discurso, bueno, cualquier cantidad de torpezas que usted escucha ahí. El poco presidente tiene la capacidad de decir tantas cosas increíblemente fastidiosas como él. Pero ¿con qué cara saldrá Maduro de allí? ¿Qué le va a decir a su pueblo? Porque en realidad lo que se ha desatado en Venezuela es una brutal represión contra la oposición. Para esto es que quería el referéndum, para reprimir y para sobrepasar los acuerdos que se firmaron en Barbados que él debió cumplir a finales de noviembre. ¿Qué incluía esos acuerdos? Hombre, la liberación de todos los presos políticos. Ahora hay más presos políticos. El levantamiento de esos llamados inhabilitaciones a los dirigentes políticos de oposición que van a correr en la campaña del 24. Ahora ha arreciado su campaña contra Maduro y apareció, como aparecen siempre los esquiroles de los grupos de oposición, uno que se dice dirigente de la oposición y que ahora cuestiona la existencia del partido 20 Venezuela, de la ingeniera María Corina Machado. María Corina Machado. Él piensa presentar un recurso muy parecido al que presentó la oligarquía guatemalteca para inhabilitar al partido Semilla. Es el mismo esquema. Porque al quitar el partido Semilla le quita la plataforma de lanzamiento de Corina. Esto lo han hecho en Venezuela. No, esto no es nuevo. Esto es un guión que el madurismo y el chavismo ha aplicado. Lo hicieron con Acción Democrática, lo hicieron con COPEI, lo hicieron con muchos partidos. Sí. Entonces esta es la verdadera razón de Maduro. Pero ahora tiene que darle una explicación política. Porque vaya usted a ver los discursos de Maduro ayer. Y ya hay, igual que se está dando esta reunión, operaciones militares conjuntas entre el Comando Sur de los Estados Unidos y las Fuerzas Armadas de Guyana. Entonces, todo esto, el peligro de esto, es que la locura de ellos ante la posibilidad real de una pérdida los lleve a extender la guerra en el área, que tendría consecuencias catastróficas. Porque usted se debe preguntarse, si Venezuela tiene la reserva de petróleo más alta del mundo, más grande del mundo, y la tiene subexplotada por los niveles de desmadre que hicieron en PDVSA, el mal manejo técnico, el deterioro de la empresa, el deterioro de toda esa infraestructura productiva de acero, de hierro, de oro, que lo destruyó el chavismo y el madurismo robándoselo o regalándolo. Bueno, si estamos todavía viendo las secuelas, regalándole a San Vicente y oye, la deuda te la borro. Entonces, estas realidades, uno se pregunta, ¿cuál es el problema del petróleo? Sobre todo en este momento en que se discute en el mundo el buscar un esquema de tiempo que nos permita el desarrollo de la humanidad dependiendo cada vez menos del gas, del petróleo y del carbón. Lo que pasó en Dubái, por ejemplo, en los Emiratos, perdón, en los Emiratos, fue un conjunto de fuerzas peleando porque la humanidad, el 70%, si usted lo mira fríamente,
La energía no es un elemento de la economía. La energía es la economía. El 70% del mundo se mueve con petróleo y carbón. Entonces usted tiene que establecer un plazo de esto. Porque probablemente hay que preguntarse, Para las claro, compañías que están fabricando carros hoy, es decir, ¿cuál es la relación entre gasolina versus eléctrico? Creo que es 90-10. eso es como cuando usted habla de que, bueno, vamos a eliminar los metales. Sí, está bien, pues, eliminar los metales. Y entonces volvemos a la edad de piedra. Entonces uno tiene que científicamente plantearse cómo vamos a hacer esto. Porque las energías limpias, el sol, el aire o la hidráulica destruye bosques. Sí. La eólica, que es el aire y el sol, todavía pueden contribuir, pero ellas hoy apenas son el 2% de la energía del mundo. El 2% de la energía del mundo. Esa es la realidad. ¿Cómo la transformamos? Claro que tenemos que estar conscientes de que hay un problema de calentamiento global. Desde el punto de vista científico, es una verdad. ¿Cómo brega el mundo con esa verdad? ¿Reduciendo al mundo a la edad de piedra o haciendo una transición viable? No hay camino más que la transición viable. La transición viable no es de un día, no es de 2 años, no es de 3 años. Nosotros llegamos a este nivel de dependencia desde el momento en que la máquina de vapor reemplazó al trabajo manual. Y eso apenas fue hace siglo XIX. 200 años. Menos de 200 años. Entonces nosotros tenemos que transformar en un periodo relativamente corto. Y cuando hablo de periodo corto de la humanidad, no estoy refiriendo a 1 año, 2 años, como dicen algunos, no. Decenas de años de cómo vamos a manejar esto en esa transición. Por ejemplo, nuestra república maneja la transición energética porque hemos lanzado una matriz distinta. una matriz energética compuesta por agua, luz, viento, cambiando la energía térmica del diésel más contaminante por gas natural. Y en el futuro tendremos que ver cuáles son las fuentes que podemos utilizar para producir potencia y energía firme para el sistema. Entonces, todo eso tiene un tiempo. No por madrugar, no por mucho, no por levantarse temprano, madruga más temprano. No. Entonces, Venezuela, con esa reserva y con esa potencialidad que hay en el mundo, ahora quiere echarse una pelea que la inventó Maduro. La inventó Maduro después del exitoso referéndum del 22 de octubre que llevó a la candidatura de la señora ingeniera Corina Machado. Y ahora intenta utilizar un esquirol, un traidor de la oposición, que lo pagan ellos, anunciando que este señor, lo hizo ayer en una red, tenía información de las bases del partido de Corina, que estaban disgutadas con Corina Machado. El que está disgustado en Venezuela es el pueblo venezolano con el gobierno venezolano. Esa es la realidad política. Entonces, esto es muy parecido a lo que está pasando en Guatemala. En Guatemala, después de las acciones que ha tomado la OEA, Estados Unidos, las fuerzas militares. En Guatemala solo se intentó dar un golpe militar sin los militares del presidente Serrano. Bueno, que mañana vamos a tenerlo invitado aquí hablando exactamente de lo que qué está pasando en Guatemala. Él intentó dar un golpe al estilo Fujimori. Un autogolpe que se llaman. Sí, pero los militares comenzaron a separarse y en realidad en Guatemala son los militares los que han dado los golpes. Entonces los militares ahora, ante la presión de los Estados Unidos, tanto en México, porque gran parte de la seguridad de los narcotraficantes mexicanos son los poderosos miembros del ejército colombiano, pero guatemalteco. Son los que sirven pues son los carabineros, ¿cómo se llaman? Tienen un nombre, los caribiles. Son hombres,
Caiviles. Son hombres muy bien preparados para la guerra. Bueno, esos son los que cuidan a estos muchachos, a estos señores de la droga ya. Entonces, ahora, un grupo de esos comienza a separarse de lo que Yematay hace. Y la presión internacional, la aplicación de la Carta Democrática, la aplicación de medidas duras sobre Guatemala, en un mundo polarizado, en la que ya el mundo ha puesto su atención en las barbaridades que está haciendo el Currucuchi ese, utilizando la estructura jurídica, ya no solamente para impedir, porque lo hicieron antes, sino para cancelar elecciones que ellos no tienen ese poder. Eso de Guatemala es peligroso. Y observe lo siguiente, Fernando y estimados televidentes. Este domingo 17, hay elecciones en Chile para mirar la reforma constitucional. La última encuesta que tengo revelan que un 60% de los chilenos votarían que no a estas reformas. También. Y 40% votaría que sí. Esas son las encuestas, que tienen una dificultad, porque se tomaron las últimas, hace 12 días. O sea, se prohíbe encuestas antes del 15 días antes de las elecciones. De manera que en esos 15 días pueden pasar muchas cosas que no están registradas. Pero todo pareciera indicar que el no tiene más fuerza que el sí. Porque los cambios constitucionales que no son producto de un consenso político, no tienen sentido hacerlo así. Primero, recuerde que la reforma que empujó Boric perdió por el 68% del voto popular, incluyéndole, y que en la reforma esta perdió el control de la Comisión de Reformas y ganó la ultraderecha. Quiere decir que las reformas estas llevan la mayoría del pensamiento de la derecha. Entonces ahora se crea un problema y este 17 sabremos. Mientras eso está pasando en Chile, enredado en esto, por no haber logrado un consenso para la reforma, comienzan los primeros resultados de las acciones que tomó el presidente Milei, Javier Milei, y su gabinete, de 9. Una de las primeras reacciones es el efecto de estas medidas de dejar al mercado trabajar en la inflación. De hecho, uno de los grandes problemas que ayer había, en la tarde y en el día, era cómo fijar el precio. Como ya no lo fija el gobierno, está flotando. Está flotando, entonces la gente tiene que buscar, los empresarios tienen que buscar referencias de qué es lo que están haciendo. Y el peso se está devaluando más rápido que las medidas que tomaron. Y esto pasa cuando se toman este tipo de medidas. Y ya hay un llamado de los sindicatos peronistas para la primera movilización el 20 de diciembre. Y vamos a ver cómo reacciona Milei frente a todo lo que está ocurriendo, porque de que hay que poner orden estructural en Argentina, no hay la menor duda que hay que poner orden en. Veremos el desarrollo de estos acontecimientos que van a tener un efecto en toda la América, incluyéndonos a nosotros, porque hay gente en Panamá que intenta ignorar lo que está ocurriendo. Le doy otro ejemplo de estas cosas. Cuando hablo del discurso de este calificador, que lo estamos viendo por todos lados, en España, Fernando, llevado incluso ahora al Parlamento Europeo, es un enfrentamiento entre el presidente del Parlamento, que en este momento le toca al señor presidente de España, entregarlo. Y ayer era la entrega, terminaba el proceso de él. El Partido Popular Europeo cuestionaba la tesis de la autonomía y del proceso de amnistía. Y el presidente Sánchez, que se siente muy cómodo en el Parlamento Europeo, además es un buen parlamentario. Sí, un hombre que solamente es político. Tiene más capacidad de que. Es un hombre que maneja bien la dialéctica del discurso.
ante las inclemencias que le hacía el Partido Popular Europeo, le dijo, ¿qué es lo que usted quiere? Porque era un alemán, que en su país, Alemania, las calles lleven los nombres de los nazis. Bueno, eso es un recurso absurdo. Esto, igual que cuando usted escucha el Parlamento español hoy, las descalificaciones están al día, tanto de la oposición como del gobierno. Y entonces eso deja a la comunidad sin saber, bueno, ¿y esto para dónde van? Esta incertidumbre se está apoderando de España. Esa incertidumbre se apoderó de Panamá y ahora la gente en Panamá, ¿se acuerda con todo este problema minero? Ha generado gente que se cree dueño de la verdad. Absoluta. Y entonces, como dueños de la verdad que son, no hay nada peor en la vida humana de gente que se cree dueño de la verdad y son incapaces de estudiar. Ayer me leía repasando, que yo me pregunto cuántos de estos muchachos que estaban en las calles se han leído el fallo de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuántos se los han leído? O el contrato. Y en ese fallo de la Corte Suprema de Justicia hay una de las cosas que me llamó la atención, la alusión al derecho de los niños. Usted sabe que la Corte en su planteamiento establece que en el contrato no se tomó en consideración qué piensan los niños. No, hombre, no puede ser. ¿Cómo vamos nosotros a tomar en consideración lo que piensan los niños a estas alturas de juego? Es que esta señora... Entonces, cuando usted mira eso, lee lo que usted ha escrito ahí, y la otra semana voy a comenzar sobre eso, todo. Usted se dará cuenta que esto fue producto, todos esos artículos que están ahí, producto de una elucubración en la que se impuso el oscurantismo. Es absurdo. La respuesta al oscurantismo en la Edad Media, en el parte de la iglesia, ¿sabe qué fue? La reforma de Lutero. Entre otras cosas. Lutero fue un reformador. Entonces, usted lee cosas que son inverosímiles y además no hay nada peor que esos axiomas basados en la mentira. Y el mundo, nuestro mundo en Panamá en particular, se enfrenta a conocer un Panamá que no lo veían. El Panamá de hoy es un Panamá que se encuentra su vía acuática más importante, la fuente fundamental de nuestro desarrollo, se encuentra atacada desde afuera y desde adentro por un problema de que el canal se está volviendo obsoleto por su dependencia del agua dulce. Y no tenemos un plan real para enfrentar ese problema. Y encima le caímos a la inversión privada más importante en forma simultánea. Y estamos pidiendo un incremento del salario mínimo de $1.500. Observe lo que pasó en Argentina por esas corrientes populistas. No es que hay plata, los ricos tienen plata, ¿por qué no le damos plata a los pobres? Sí. Nosotros no imprimimos dinero en el área en Venezuela y en Colombia y hay impresoras de moneda. Y entonces cuando ellos imprimen moneda, lo que hacen es imprimir inflación. Entonces estamos pidiendo aumentos de salarios en el momento en que estamos destruyendo los ingresos. Para poder repartir la riqueza, lo primero que tenemos que hacer es generar riqueza. Porque si lo que queremos repartir es la riqueza que tenemos, lo que estamos creando es pobreza. ¿Ves? Entonces nosotros tenemos que depender ahora de la inteligencia de nuestros muchachos jóvenes, como ayer, como el joven que estaba con nosotros. Gente así. Ya somos tan jóvenes, pero jóvenes, son muchachos jóvenes, porque nosotros estamos acostumbrados a escuchar las mismas voces agoreras. Por ejemplo, en España está pasando exactamente lo que está ocurriendo en Panamá. Usted ve aquí a candidatos a diputados, abogados, abogadas, etcétera, con una campaña de denuncia ante funcionarios públicos haciendo propaganda con las demandas, creyendo que esas demandas a esos diputados le van a dar a ellos
la diputación que ellos quieren tumbar, no porque sean anticorrupción, sino por ventaja política. Y yo me pregunto, el Tribunal Electoral, frente a este cúmulo de demandas que hacen abogados, yo conozco un abogado cedeño, por ejemplo, que presenta una demanda casi por día. ¿Contra quién? Observe que las propuestas de él no están dirigidas a resolverle el problema a nadie, nada más que atacar el sistema político al que él quiere pertenecer como diputado y apoyando propuestas políticas. Entonces uno se tiene que preguntar ya, ¿hasta dónde vamos a nosotros a mirar esto sin tener que protestar? Sí. Entonces hemos elevado el problema donde no está. En España, el problema está en cómo conservar la unidad del reino. En Panamá, el problema fundamental está en cómo reconstruimos lo que dañamos hace un mes. Y cómo reconstruimos la nación para que en perspectiva el canal sigue jugando un papel importante y nuestros recursos naturales se van jugando un papel importante, sin tener que hacerle casos a las voces que sin conocimiento profundo de lo que están hablando nos hicieron un daño terrible. ¿A quiénes? ¿A la oligarquía financiera, Fernando? Sí. No, a los productores europeos, y todavía intentan hacerlo. ¿A quiénes votaron? A los trabajadores de minera, los trabajadores mejor pagados. Y ahora intentamos, hay propuestas de aumentar el salario mínimo a niveles estrambóticos, cuando la realidad financiera de nosotros demuestra que en el 24 la tasa de crecimiento del país podría estar entre un rango de 0, de menos 2, 0 o más 1 o 2. Ahí, en ese rango nos estamos moviendo. Entonces, ¿qué incremento de salario vamos a tener? Esa es la realidad. Entonces, nosotros tenemos que pensar ahora que necesitamos cohesionar las fuerzas nacionales y los talentos nacionales. Y los que no sirven, eso no van a aportar nada. Estas denuncias permanentes que usted está viendo en los periódicos, en los actores que aspiran a puestos políticos, porque ni Fernando ni yo aspiramos a ningún puesto político. Absolutamente nada. Entonces, eso está llevando el debate en Panamá. Y en el mundo, termino con Israel. Israel ha dicho categóricamente, después de la votación en Naciones Unidas, que no le importa. Ellos seguirán con su ofensiva. Pero la realidad es que el pueblo israelita, bajo el liderazgo de Netanyahu, no el pueblo israelita, Netanyahu y su gobierno, está aislando al pueblo israelita de ese gran cariño que la humanidad le profesa. Que siempre le ve como víctima. Y no le caigamos en el juego de los errores del señor Netanyahu para caer nosotros en el antisemitismo o en cualquier prejuicio racial, porque eso sería un grave error. Y tampoco creamos que Hamas es un grupo honesto, que lucha por de la caridad. Estos son unos criminales, los de Hamas. Pero no hay duda que Netanyahu está cometiendo graves errores al no entender la nueva correlación de fuerzas que se están formando en el mundo y que se pueden quedar solos. Y eso es peligroso para Israel. Es peligroso. Y Israel, por su esfuerzo, por su trabajo, por su gente, por la calidad de lo que han desarrollado, se merece un futuro en paz. Así es. A la vuelta, Panamá.